Hermanos, paz de Cristo, me da gusto poder dirigirme a ustedes por este medio, nuevamente saludarles y poder compartir una palabra de bendición, una palabra que nos dé dirección, que nos dé visión, nos dé propósito para vivir una mejor vida cristiana. Hemos titulado esta serie Somos Iglesia y hemos hablado ya algunas semanas acerca de que la iglesia es el plan de Jesucristo. Además, la iglesia somos un cuerpo vivo. Y la semana anterior hablamos acerca de que la iglesia somos diferentes al mundo. Y en esta semana tenemos un nuevo capítulo de esta serie. Así que yo le invito a que se quede y disfrute de la palabra de Dios en esta ocasión. Somos iglesia. Les damos la bienvenida nuevamente, sabiendo que la palabra de Dios siempre es una semilla que trae bendición a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra alma, y qué mejor que trae dirección a nuestra vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, así dice la Escritura. Yo quiero compartir con usted un mensaje que he titulado Iglesia, tenemos propósito. Usted y yo hemos sido llamados al camino del Señor con un propósito. Hemos sido llamados al cuerpo de Cristo para cumplir con una misión que el Señor nos ha dejado en la Escritura. Y yo le invito que en esta tarde, en esta ocasión, oremos y le digamos al Señor: revélame tus propósitos, enséñame a servirte, a amarte y adorarte mejor. Señor Jesús, te damos toda gloria, toda honra y alabanza porque has sido bueno, porque hasta aquí nos has guardado y nos has ayudado. Yo te pido, Señor, que en esta transmisión, en este mensaje, tu palabra haga efecto en nuestra vida, que produzca cambios de bendición, que nos dé dirección y que pueda traer fortaleza espiritual a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Damos gloria a Dios por su misericordia. Proverbios 29:18 dice de la siguiente manera: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Qué hermosa palabra que el escritor de los Proverbios, Salomón, reflexionando, entrega a la iglesia y nos dice: una iglesia, un cristiano, un hombre, una familia misma que no tiene una visión, que no tiene un plan, entonces no podrá llegar a un buen puerto. Dice Salomón: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Qué complicado es cuando vamos caminando, cuando llevamos una vida sin una visión clara. Usted, le pregunto, ¿se subiría a un autobús, a un taxi, que no sabe cuál es su destino, que no sabe a dónde lo va a llevar? Todos nosotros salimos de casa con una idea de ir a tal o cual lugar. Pero qué triste cuando nosotros vamos caminando en el día a día sin perseguir un sueño, una visión o el propósito de Dios para nuestra vida. Cuando el Señor diseñó la iglesia, edificó la iglesia, tenía propósitos claros para la congregación, para cada uno de los fieles o de sus discípulos, y les dijo: id y predicar el evangelio, id y hacer discípulos, y esa es conocida como la gran comisión. Ahora usted y yo estamos dentro de una iglesia, pertenecemos a una congregación, fuimos bautizados, fuimos creciendo en el evangelio. Usted comenzó a renunciar a algunas cosas que lo alejaban del Señor, pero probablemente ahora diga: ¿qué paso sigue? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la visión de esta iglesia a la que pertenezco? Por eso, como pastor, quiero compartirle los propósitos que tenemos en la iglesia local. ¿Qué es lo que debemos perseguir como cuerpo de Cristo? No podemos caminar cada quien hacia nuestra propia dirección, puesto que una casa dividida contra sí no prospera. Hay muchas cosas buenas, hay muchas cosas que parece que son necesarias, pero no siempre nos llevan al lugar o al destino correcto. No siempre esas cosas nos están edificando. A veces nos están entreteniendo, o a veces nos hacen correr una carrera sin fin, en donde si no estamos ocupados
comenzamos a pensar cosas vanas. Si no estamos sirviendo al Señor, comienzan a surgir los problemas. Por eso es necesario que usted y yo estemos ocupados en los propósitos de Dios para nuestra vida. Si usted tiene papel, si tiene pluma, si tiene quizás su teléfono, anote estos propósitos que son necesarios, que los guarde en su corazón y que los ponga por obra, por práctica. En primer lugar, en esta iglesia somos una iglesia que adoramos en congregación, adoramos a Dios, buscamos la presencia de Dios. Jehová cumplirá su propósito en mí, dice el salmista. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. La iglesia es el plan de Jesucristo. Usted y yo, como hijos de Dios, atravesaremos pruebas, luchas, adversidades. Y es necesario que nuestro ADN, que nuestra manera de vivir el cristianismo esté presente la necesidad, el hábito y la costumbre de ir a adorar a Dios al templo, de ser hombres y mujeres fieles a consagrarnos al Señor, a buscar la presencia de Dios, a ser constantes en los hábitos espirituales, reunirnos en la casa de Dios, adorar al Señor, buscar a Dios cada vez más, que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de la palabra. Y en la congregación tenemos reunión los lunes, los miércoles, nos reunimos en las células, nos reunimos el domingo a adorar a Dios, y eso es parte de nuestra naturaleza como iglesia. Orar, buscar a Dios, escudriñar la Escritura. Es necesario que nosotros como hijos de Dios comencemos a dar pasos hacia el frente, aprendiendo a adorar al Señor Jesucristo. Quizás usted tenga poco o mucho tiempo en la iglesia, pero es necesario que tengamos este propósito en nuestra vida, porque aunque tengamos cierta cantidad de tiempo en la iglesia, a veces no hemos hecho una oración en público. A veces no hemos aprendido a adorar a Dios como Él lo espera de nosotros. Quizá nos da temor, nos da vergüenza dar gloria a Dios en el templo, usar nuestras manos, o expresar nuestro agradecimiento a Dios en la célula, o ponernos de pie el día del estudio y decir: bienvenidos a mi casa, vamos a orar, y eleve una oración en voz alta. Es necesario que el Hijo de Dios comience a aprender a adorar a Dios, y que eso sea parte de su vida cristiana. Pero en segundo lugar, como iglesia, debemos buscar servir a Dios por medio de un ministerio. Además de aprender a adorar a Dios en congregación, en los cultos y los hábitos espirituales, debemos ponernos al servicio de la obra del Señor. Debemos poner nuestros talentos y habilidades al servicio de el proyecto divino del Señor, sirviendo a otros. Todos tenemos algo que el Señor nos ha entregado como talento, y es importante que su talento, su habilidad, la use para el servicio de Dios. Mire, Jesús recuerda lo que dice la Escritura desde el principio. Él estaba en un proceso de santificación, llega el enemigo a probarlo con sus tentaciones y le dice: todo esto que ves te lo entregaré si postrado me adorares. Y Jesús le responde: escrito está, Satanás, porque solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo, hemos sido llamados al camino de Dios para servir a otros y para servir a la obra del Señor, para involucrarnos en las células, en los ministerios, en la construcción. Algunas hermanas se involucran en los quehaceres del templo, otros se involucran en el evangelismo, en la acción social, en la liturgia, la multimedia, los sugieres, los intercesores, los maestros de ITIM, los músicos.
Hay una serie de ministerios en la iglesia en los cuales cuando usted y yo nos involucramos nos sentimos activos espiritualmente. Así que si usted quiere crecer espiritualmente, si usted quiere crecer como cristiano, debe ser parte de un ministerio. ¿Cuál es su talento? ¿Cuál es su don? ¿Qué le ha dado el Señor por habilidad que pueda poner al servicio de la obra de Dios? Todos nosotros tenemos algo que aportarle a la obra del Señor. Póngalo al servicio del Señor y así descubrirá que Dios lo ha llamado con un propósito claro. Y en tercer lugar, en esta iglesia, además de adorar, además de servir, hemos de aprender a discipular. Hemos de aprender a reunirnos en los hogares, en las células. Dice nuestro texto lema, cada vez que termina una de nuestras reuniones, decimos: todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio. La razón de ser de la iglesia del Señor es ganar al mundo, es llevar una palabra de esperanza y de salvación a aquellos que están sin Dios y sin esperanza. Por eso en esta congregación tenemos células, tenemos reuniones en los hogares que se llevan a cabo cada semana, donde se abren las puertas de los hogares, además de las puertas del templo, y se cumple la palabra. Así que todos los que somos miembros de esta congregación debemos ser parte de una célula, debemos ser parte del mover evangelístico de la iglesia. El pastor se reúne con los líderes llevando a cabo el MEP, la célula del pastor, cada lunes, cada semana, en la cual se traza la visión de la iglesia, se ponen metas, se ponen desafíos, y es así como hemos llegado a tener lo que hemos logrado como iglesia. Un día estábamos en un terreno, no teníamos techo, no teníamos paredes, éramos unos cuantos hermanos, pero la visión de Dios, como dice Salomón, viene a nuestra vida y nos da una dirección, y el Señor dijo: aquí voy a establecer una iglesia. Y entonces se levantó la pasión de hombres y mujeres para ir a abrir células a los hogares y predicar el evangelio todos los días en el templo y por las casas. Usted ahora es parte de esta iglesia. Qué maravilloso sería que usted que está viendo este video pueda ser un líder de una célula, un evangelista, un predicador que va y toca puertas. Recuerda lo que dice la Escritura: a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Oremos para que el Señor envíe obreros a su mies. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La obra de discipulado a través de las células es el plan del Señor para este tiempo. Miren, justo ahora cuando estamos produciendo este video, estamos en medio de una contingencia. Estamos en medio de una crisis de aislamiento social por un virus. Pero gracias a que en la iglesia tenemos células, tenemos líderes, matrimonios que han decidido servir al Señor llevando la palabra de bendición, es que la iglesia puede seguir caminando, puede seguir siendo edificada por medio de la palabra. Y yo estoy seguro que esta obra que está llevando a cabo cada líder, el Señor la tiene registrada ya en los libros de la vida, y que nuestra obra no es en vano, no es una estrategia humana, es el propósito del Espíritu Santo para este tiempo. Porque aunque se cerraron los templos por unos días, la iglesia ahora está en las casas predicando la salvación, predicando al Señor Jesucristo. Y muchos que nunca se habían levantado a dar una acción de gracias, a cantar, a hablar, ahora lo están haciendo en las células, porque es el mover del avivamiento final de la iglesia para este tiempo. Entonces, como iglesia tenemos una visión. No somos un grupo que nos reunimos cada domingo a pasar el tiempo. No nos venimos a entretener a la casa de Dios o ocupar un lugar más. No, usted y yo fuimos llamados con un propósito, con una visión, que es aprender a ser adoradores,
aprender a adorar al Señor, a levantar nuestra voz, nuestras manos, a adorarle con todo nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestras acciones, a servir al Señor también por medio de los ministerios y a discipular por medio de las células. Usted puede abrir su casa para que ahí se predique la palabra del Señor. Usted puede servir al Señor por medio de la estrategia de los grupos celulares. Yo le invito a que reciba este propósito en su vida, atesore el plan de Dios para usted, para su familia, y pueda decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. Que el Señor siga dándonos el crecimiento, que el Señor siga llevándonos por el camino de bendición, porque al final está nuestra recompensa y un día habremos de encontrarnos con el Señor. Y qué bueno que lleguemos con las manos llenas de fruto, de bendición, y el Señor pueda decirnos: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Usted y yo tenemos un propósito. Esta iglesia tiene una visión. Sea parte de esa visión hoy. Que el Señor le bendiga a usted, a su familia, y que la gracia del Señor los cubra en todo momento. Amén.